Piali, Neno toca Lilica Altonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la primera casilla de la segunda trecena. El tonali es C ocelot, uno ocelote. Este tonali es del rumbo del norte, del Mictlampa. El color es el blanco y le da nombre a la trecena. Nuestra trecena se nombra C ocelot y tiene como regente a Quetzalcóatl, el señor de nuestro conocimiento. Este Quetzalcóatl va a estar presente durante los 13 Tonaltin, motivándonos a conocer un poco más. ¿Y quién viene con el signo Ocelot? La señora Tlazolteotl. Ella es la regente del signo Ocelot. Es la gran paridora, el gran principio femenino maduro, es la medicina, es una advocación de Tonacacíhuatl y bueno, al ser ella la gran madre, es también la madre del ocelote. Porque recuerden que ocelot es una forma también que tiene de representarse Yayauquitezcatlipoca. Cuando él fue el primer sol y terminó su periodo, cayó al mar y salió de ese mar convertido en el gran ocelote que entró en una cueva y rugió. Así nace el eco, el sonido dentro de ese corazón de la montaña. También sabemos que es un guardián. Y bueno, nos toca ser como este guerrero celote, porque Yayauquitezcatlipoca es uno de los grandes guerreros. Y bueno, ¿a quién tenemos en el numeral 1? A Xutecutli, el fuego alquímico. Con él viene Nexhuitzilin, el colibrí gris. Recuerden que los colibríes son unas aves, bueno, son esas aves que van y vienen del Mictlán. Fue hecho allá, dicen, en el Omeyocan por los mismos dioses. Su piquito es como una punta de flecha y está hecha de jade. Bueno, y como señor de la noche tenemos a Mictantecutli. Así que bueno, pues díganme si no está interesante esta coordenada en donde están todos estos seres que nos invitan a mirarnos hacia adentro y descubrir todo nuestro potencial, toda nuestra fuerza de guerrero ocelote. En esta trecena vamos iniciando con esta senda de los guerreros. Yo escribí algo para este tonali, se los voy a leer, espero que les agrade. En este Tlalticpac, en esta tierra, Yayauquitezcatlipoca, nahualizado como Seo Celot, se alza como el jaguar que acecha en la penumbra, un guerrero nocturno que danza entre las sombras y las estrellas. Su andar silencioso es hoy también el de Quetzalcóatl, su hermano creador, que con la gracia de la gran Tlazolteotl teje los hilos del destino con la sabiduría del fuego primordial. En esta trecena de introspección, cada paso resuena con la fuerza de Xutecutli, el tiempo que avanza sin mirar atrás, iluminando el camino hacia el autoconocimiento. Como un espejo humeante de obsidiana, Seo Celot refleja lo oculto, invitándonos a enfrentar nuestras inseguridades con el coraje del jaguar. En esta travesía, cada golpe de su poderosa garra es un recordatorio de que la vida misma nos ha otorgado un propósito, un plan que nos entrelaza en la vasta red de la existencia. El camino es fructuoso y florido para quien camina con amor y determinación. Cada experiencia es un peldaño hacia la transformación. A través de la introspección, el guerrero se encuentra con Mictantecutli, depositario de la sabiduría ancestral, quien nos enseña que en el silencio de la noche florece el conocimiento. En la quietud, la mente se sosiega y la energía vital se potencia, revelando la belleza oculta de cada rincón de la vida. Así como el colibrí que danza entre las flores, aprendamos a saborear cada instante, a resucitar con el alba y a volar hacia adelante sin dejar atrás nuestro pasado. Recuerden que esa es la senda que hemos recorrido y mucho hemos aprendido de ello. Seo Celot nos convoca a devorar la oscuridad con la agilidad de un jaguar, a ser guerreros de nuestra propia existencia, disciplinados y fuertes, conectados con el mundo espiritual. Cada estrella en el cielo es un testigo de nuestra determinación.
Cada flor un símbolo de los sueños que brotan, que se abren en el corazón de quienes se atreven a ser ellos mismos. En esta trecena el guerrero despierta y con él la promesa de un nuevo amanecer. Seo-Selot para mí trae gran fuerza femenina, porque está la señora Tlazolteotl y ella también alude a la intuición despierta, a la sabiduría. Nos habla del conocimiento que tenemos que tener de nuestras emociones y de ese mundo de la ritualidad y el autosacrificio. Nos habla de cuidado, de protección, es la gran madre. Y con ella vemos la capacidad que tenemos para renacer, para ir tejiendo, destejiendo, quitando nudos, poniendo hilos nuevos y conectando así con la tierra misma. Así que Seo-Selot es además de ser un símbolo de fuerza y de un guerrero que sabe acecharse, integra lo que es la sabiduría y la energía creativa de lo femenino, haciendo de este tonali un momento de equilibrio entre el fuego interior, porque tenemos a Xutecutli, y nuestra capacidad de crear. Bueno, pues ahora algo versado, que dice así: en la sombra profunda, el jaguar avanza, guerrero nocturno, guardián de la montaña, con el eco de ancestros en su andar sigiloso. Cada paso es un murmullo, cada rugido un canto. Mictlantecuhtli, en su silencio profundo, teje la noche con hilos de sabiduría. El jaguar, reflejo de la fuerza femenina, abraza la oscuridad, encuentra su verdad en el telar de Tlazolteotl. Las estrellas brillan en su piel manchada, flores del cielo que danzan en la brisa, el néctar de la vida dulce y sutil. Le recuerda al guerrero que el instante es eterno. Tlazolteotl, madre que teje destinos, en tu abrazo el jaguar se transforma, devorando inseguridades. Con coraje avanza y en el espejo de obsidiana halla su esencia. Un vuelo de colibrí ligero y audaz lleva sus pensamientos a rincones lejanos. La vida es un ciclo, un renacer constante. El jaguar firme se alza en la noche. Así en este tonali se forja el camino entre sombras y luces de nosotros, los guerreros ocelotes, que en una danza divina ponemos estrellas en nuestra piel y somos testigos de un viaje profundo hacia adentro, al encuentro con Yayauqui Tezcatlipoca, para brillar con más intensidad. Como Seo-Selot, hoy nos adentramos al mundo del Mictlán. El Señor de ese espacio nos abre la puerta. Así que digamos el siguiente conjuro. Hoy yo mismo soy Seo-Selot, la semilla del guerrero que tonada por Xutecutli se abre en el interior de la montaña. Soy Tezcatlipoca, el Yayauqui, el espejo humeante que al atrapar a Quetzalcóatl hace suyo el pensamiento crítico, reflexivo y creativo para conocer la naturaleza de las cosas, de la existencia misma y la verdad que ellas guardan. Bueno, pues estamos invitados a sacar la garra, a ponernos en la piel las estrellas y las flores. Que estos 13 Tonaltin sea verdaderamente un camino para los guerreros que saben acecharse, iniciando en este Seo-Selot. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak. También estoy en TikTok, porque Lili Kaltonak no te abandona. Tiota. Gracias por estar aquí. Juntos vamos esta noche a ensoñar. Vámonos como celotes a ese mundo del Mictlán. Si estás en el área maya, conviértete en el mismo jaguar y vete al Xibalbá. Hasta pronto. Onca Timotimati. Allá nos vemos. Onca Timotimati y Pan Mictlán.